El tema que vamos a explicar es magnitudes directamente proporcionales. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si una cantidad aumenta, la otra también aumenta, o si una cantidad disminuye, la otra también disminuye. Si vemos este cuadro, vamos a comparar cantidad de kilogramos de arroz con el precio en soles. Por lógica, se sobreentiende que si compro mayor cantidad de kilogramos de arroz, mayor es el precio que debo pagar. Observamos, 1 kilogramo de arroz cuesta 3 soles. 3 kilogramos de arroz, ¿cuánto costará? Entonces podemos ver que la cantidad de kilogramos de arroz se ha multiplicado por 3, el precio también debe multiplicarse por 3. 3 por 3, 9. Continuamos. 3. Para obtener 30 hemos multiplicado por 10. El precio también por 10. 9 por 10, 90. Último recuadro. 10 kilogramos. ¿Qué operación hacemos aquí? ¿Multiplicamos o dividimos? Dividimos. ¿Entre cuánto? Entre 3. Entonces el precio también tenemos que dividirlo entre 3. ¿Qué viene a ser? 30. Entonces, como ustedes pueden observar, si multiplico una magnitud por un número, la otra también queda multiplicada por el mismo número. Por 3, por 3. Tenemos 3 tablas para completar sus valores. Primera tabla. Vamos a relacionar polos con el precio. Un polo cuesta 30 soles. Y luego me piden el precio de 2 polos, de 6 polos y de 10 polos. Empezamos con el primero, 2 polos. Se ha multiplicado por 2 la cantidad de polos, entonces el precio también debe multiplicarse por 2. 30 por 2, 60. 2, y ahora me piden 6 polos. Multiplico por 3. El precio también tiene que multiplicarse por 3. 60 por 3, 180. Último, 10. No voy a relacionar el 6 con el 10 porque no hay ningún número que multiplicado por 6 me dé 10, pero sí puedo relacionar el 2 con el 10. 2 para que me dé 10 por 5, entonces el precio también es por 5. 60 por 5, 300. Segundo cuadro. Vamos a relacionar semanas y días. 2 semanas tiene 14 días. 4 semanas, ¿cuántos días tendrá? ¿Por cuánto se ha multiplicado? Por 2, y los días también se han multiplicado por 2. 14 por 2, 28. Seguimos. 6 semanas. Voy a relacionar este 2 con el 6. 2 por 3 es 6. 14 por 3, 42. Último recuadro. 8 semanas. 4 para que me dé 8. Multiplico por 2. 28 por 2, 56. Último recuadro. Kilogramos de azúcar y su precio. 4 kilogramos cuesta 16 soles. 2 kilogramos, ¿cuánto costará? Analizamos, en este caso no está aumentando, está disminuyendo. Por lo tanto, tengo que fijar entre cuánto se ha dividido. Entre 2. El precio también entre 2. Sería 8. Ahora tenemos 16 kilogramos. Se ha multiplicado por 8. El precio también tiene que ser por 8. 8 por 8, 64. De 16, ahora tengo 8 kilogramos. Se ha dividido entre 2, entonces el precio también voy a dividir entre 2. 32. Magnitudes inversamente proporcionales.
se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si una cantidad aumenta, la otra disminuye, o si una cantidad disminuye, la otra aumenta. Vamos a relacionar cantidad de obreros con el número de días. Dice, 3 obreros hacen una obra en 12 días. Luego me piden 12 obreros, ¿en cuántos días harán? Si aumenta la cantidad de obreros, por lógica, tiene que disminuir la cantidad de días. Más personas en la obra, menos días tienen que terminar la obra. Entonces, analizando, vemos que la cantidad de obreros se ha multiplicado por 4, pero los días se va a dividir entre 4. 12 entre 4, 3. Aumentó la cantidad de obreros, pero ha disminuido la cantidad de días. 12 obreros hacen la obra en 3 días. Continuamos. Un obrero. Entonces nos fijamos y se ha dividido entre 12. Entonces la cantidad de días es lo contrario. Si dice entre 12, acá tiene que ser por 12. 3 por 12, 36. Continuamos. 4 obreros. Se multiplica por 4, el 1, y el número de días tengo que dividir entre 4, que viene a ser 36 entre 4, 9. Tiene lógica, ¿no? Aumentó la cantidad de obreros y ha disminuido la cantidad de días. Vamos a completar estos 3 cuadros. Dice, 20 soldados tienen comida para 5 días. Entonces analizamos. 10 soldados, ¿para cuántos días tendrán comida? Se ha dividido entre 2 la cantidad de soldados, pero los días de comida se va a multiplicar por 2. 5 por 2, 10. De 10 para obtener 2 se ha dividido entre 5. Entonces, para los días de comida voy a multiplicar por 5. 10 por 5, 50. Continuamos. 2 para obtener 4 por 2. Entonces los días de comida será entre 2. Quiere decir 25. Seguimos. 2 obreros hacen una obra en 24 días. 4 obreros, ¿en cuántos días lo harán? Se multiplicó por 2, se divide entre 2. ¿Cuánto sería? 2. Seguimos. 16 obreros. Para obtener el 16 se ha multiplicado por 4, entonces aquí tengo que dividir entre 4. 12 entre 4, 3. Y por último, para obtener 8, se ha dividido entre 2 y los días los voy a multiplicar por 2. 3 por 2, 6. Último cuadro. Analizamos. 2 pintores hacen una obra en 20 días. 10 pintores, ¿en cuántos días lo harán? Analizamos. Se multiplicó por 5. Se divide entre 5 la cantidad de días, que vendría a ser 4. De 10 a 40 se ha multiplicado por 4. Entonces la cantidad de días debo dividir entre 4. 4 entre 4, 1. Y por último, 8 pintores. Se ha dividido entre 5 y la cantidad de días la debo multiplicar por 5. Entonces así hemos completado las dos tablas de magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Gracias.